Tenía que llevarse a cabo la investigación y los jueces resolver si debe ser juzgado o puede ser juzgado en el marco legal vigente. Yo, independientemente de la legalidad, lo que he opinado es que debe de participar el pueblo de México. Pueden ser las dos vías. O sea, yo no podría detener ningún proceso, no puedo hacerlo. Eso es un asunto de la Fiscalía. Mi opinión es de que se lleve a cabo la consulta, pero si las autoridades deciden que en el caso de los expresidentes también puede seguirse esta vía, no esperar la consulta, pues están en libertad de hacerlo. Nosotros no presentamos la denuncia, eso sí, que quede claro, ni contra Salinas, ni contra Zedillo, ni contra Fox, ni contra Calderón, ni contra… Tendría que… Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde, con el gusto y con el placer de siempre de estar nuevamente aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por darle clic al amplio mundo de las redes sociales. De verdad, muchísimas gracias por esta enorme oportunidad de permitirnos acompañarlo en su trabajo, en su oficina, en su auto, en su casa. Ahora que tenemos que cuidarnos todos y que tenemos que estar en la casa, digo, si no hay de otra y tuvo usted que salir, ni hablar, pero si está usted en su casa, pues de verdad que nos da mucho gusto que usted nos permita llegar hasta ese espacio. Muchísimas gracias, de verdad, gracias, muchísimas gracias, porque hacerlo, comunicarnos con usted todos los días, pues es algo de verdad grandioso que debemos agradecérselo. Hoy es ya viernes fin de semana, viernes 13, y pues como siempre, usted lo sabe, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz. Y bueno, ¿qué puede cambiar en este país donde el presidente pues lo único que hace es calumniar día con día, es dañar la imagen pública de las personas e irse contra cualquier organización que cuestione su desempeño? Lo acabamos de ver con el organismo de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Ha dicho que va a investigar a ver si están canalizando bien sus impuestos, si está pagando bien, si están en orden. Una forma de amedrentar, una forma de acosar. Mexicanos contra la Corrupción, por si usted no lo sabe, pero lo puede investigar. Hoy tenemos las redes sociales que son de verdad que están a nuestro alcance, pero usted puede buscar a Mexicanos contra la Corrupción. ¿Cuántos y cuántos casos no ha expuesto o ha expuesto? No nada más en estos 2 años de López Obrador, sino de Peña Nieto, en donde incluso muchos de esos, de esa corrupción que sacó a la luz pública, también le sirvieron a López Obrador para
entablar críticas fuertes, sustentadas desde luego, porque Mexicanos contra la Corrupción de Claudio X González ha sacado a la luz pública muchísimos actos de corrupción. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad incluso tiene dentro de sus filas a muchos personajes académicos, la abogada catedrática Amparo Casar, por ejemplo, el señor Merino, analistas, gente inteligente, gente que incluso muchos de esos son del CIDE, del Centro de Investigación, ¿no? Desarrollo Económico, o sea, gente muy importante que han estado en contra de la forma en cómo los gobiernos se han venido conduciendo y de toda la corrupción que han venido manejando. Por eso le digo yo que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad es un organismo muy importante que ha sacado a la luz pública muchos actos de corrupción, como por ejemplo el que acabamos de ver también con lo de el señor Ramírez Cuevas, el vocero es no recuerdo su nombre, se apellida Ramírez Cuevas, Alejandro Esquer, el secretario particular del presidente, gente que utilizó incluso empresas fantasmas, usted lo sabe y lo ha venido leyendo. El señor Ramírez Cuevas, ahorita me van a pasar Jesús Ramírez Cuevas, que es el que es el vocero de la Presidencia de la República, utilizó empresas fantasmas en el 2016 para la impresión del periódico de difusión de Morena allá en Tabasco, empresas fantasmas, ¿no? Esto salió a la luz pública. O el señor Alejandro Esquer, que en el 2018 también en la campaña electoral utilizó empresas fantasmas que ya fueron señaladas y están en un banco de datos de empresas fantasmas que el propio SAT o la Secretaría de Hacienda pues los ha señalado y hoy no pueden realizar ningún tipo de operación. Realizaban, eso sí, operaciones simuladas. Todo esto lo utilizó el propio gobierno. Por eso el presidente de la República se fue en contra de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, cuando estos organismos lo que hacen es ser un contrapeso real de lo que está sucediendo, no convirtiéndose en cómplices de los gobiernos en turno. Esto nos puede dar una idea que el combate a la corrupción de López Obrador es una falsedad. Cualquiera estaría contento si tienes un objetivo y alguien te está ayudando a detectar lo que está sucediendo. Yo creo que habría agradecimiento, ¿no? Pero al presidente no, el presidente ha convertido sus mañaneras en el púlpito de las infamias, como dice el columnista Schettino, el columnista que escribe hoy, por cierto, en El Financiero, el señor Macario Schettino. Y bueno, la verdad que tantas y tantas mentiras, se ha promediado 70 mentiras en cada mañanera que se avienta Andrés Manuel López Obrador. No se anuncian políticas públicas, pues reales, que ayuden al pueblo, ¿no? No hay nada sólido como para tener una plataforma política que marque el rumbo de cómo se debe conducir este país, sino únicamente escuchamos tantas y tantas mentiras diariamente, tantas infamias, tantos golpes mediáticos a desprestigiar a las personas y a las organizaciones. Eso es lo que ha hecho López Obrador. Que nos disculpen quienes piensan al revés, pero eso es lo que ha hecho López Obrador: denostar, calumniar. Y podrán estar de acuerdo conmigo algunos o no, pero lo cierto es que esto no ha ayudado absolutamente en nada.
Lo de Emilio Lozoya ha sido un verdadero circo mediático, y ahora la denuncia de la Fiscalía General de la República, que no debería de estar hablando el presidente de esto en sus mañaneras, porque se supone que debe de haber un respeto a la Fiscalía. Él no debe decir participamos o no participamos, porque genera una duda. Lo que uno puede entender es que está utilizando el tema electoralmente hablando. Él no debería hacer él debería ser respetuoso, como lo está haciendo según él allá con los de los Estados Unidos, y no intervenir. Debería ser respetuoso con este órgano autónomo que es la Fiscalía General de la República, pero no, ha sacado a la luz pública y ha hablado del caso donde la Fiscalía señala al expresidente Peña Nieto por traición a la patria y cohecho, un caso que se dio a conocer cuando la Fiscalía solicita una orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray, y ahí se conoce que Peña Nieto también está involucrado. Todo esto salió por las declaraciones de Emilio Lozoya, no hay que olvidar este tema, Entonces, cualquiera puede llegar y señalarte, y el presidente utiliza esto y te denigra y te sobaja y te pone como un delincuente de lo peor. Para eso tenemos un debido proceso, y el presidente creo que no lo conoce absolutamente en nada. Incluso señala a Peña Nieto, la Fiscalía General de la República, como el líder de un aparato de poder criminal, como el jefe pues de una banda criminal. Así señala la Fiscalía a Enrique Peña Nieto. Quizás tenga que ser investigado o sea llamado a declarar, ya lo veremos. Pero hasta ahorita el gobierno federal no ha aportado ninguna prueba más que los dichos de Emilio Lozoya. Se supone que son por los delitos de traición a la patria y cohecho. En el caso de Odebrecht, usted lo recordará, lo saca a la luz pública el diario Reforma, este periódico inmundo, porque así lo ha calificado López Obrador. Pues hoy saca esto para que el presidente se dé cuenta que no es así, que únicamente los medios de comunicación estamos para informar y para decir lo que está sucediendo. El diario Reforma dice que de acuerdo en la solicitud de orden de aprehensión contra Luis Videgaray, la Fiscalía señala a Peña Nieto como responsable de utilizarlo a él y al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para la comisión de los delitos antes mencionados, es decir, cohecho en el caso de Odebrecht. En la solicitud de orden de aprehensión, que por cierto que fue regresada, recuerde usted que el juez de control le dijo a la Fiscalía que tenían que perfeccionar esa orden de aprehensión. Bueno, pues en esta orden de aprehensión a la que tuvo acceso el diario Reforma, el exsecretario de Hacienda aparece como el autor material de los hechos y Peña Nieto como el líder de un aparato de poder criminal. La solicitud, recuerde, fue solicitada ante un juez el pasado 27 de octubre y se la regresó a la Fiscalía, donde le pide más información para sustentar el caso. Bueno, y López Obrador dice, eso ya lo sabemos, que no ha presentado ninguna denuncia contra los expresidentes. Es de los tipos que tira la piedra y esconde la mano, ¿no? Pero sí está utilizando el hecho de la información que ha dado Emilio Lozoya, pero en sí únicamente está utilizando mediáticamente el nombre de Peña Nieto, tratando de posicionarse. Ciertamente el presidente no ha perdido ninguna, pues no ha perdido en, digamos, popularidad, ¿no? O sea, se sigue manteniendo como uno de los gobernantes que mantiene mucha popularidad. No sabemos si le va a alcanzar para el próximo año lo del avión presidencial, lo de Tabasco, lo de la corrupción de sus cercanos colaboradores, lo de Pío López Obrador, lo de Heréndira Sandoval, Irma Heréndira Sandoval, varios casos más de Manuel Bartlett, Zoé Robledo. No sabemos si le va a alcanzar todo esto, pero hasta este momento todavía tiene la suficiente popularidad
para dar la pelea el próximo año. Y Peña Nieto pues es claramente un muñeco político que va a ser golpeado una y otra vez como en una piñata para sacarle todo lo que tenga digamos electoralmente hablando, todo lo que les pueda representar, y de esa manera pues tratar de ganar la próxima elección. López Obrador, esa es su chamba, es lo mejor que sabe hacer. Olvídese de que si sabe gobernar, eso no se lo pregunte. Lo que sí sabe hacer es utilizar la cuestión mediática para tratar de hacernos creer de que está combatiendo la corrupción, cuando la corrupción está en su propio gobierno y la sigue ignorando. López Obrador descartó pedir a la Fiscalía de la República que frene en el caso Lozoya las investigaciones en contra de Peña Nieto, pues consideró que no puede hacerlo y aseguró que su gobierno no ha presentado ninguna denuncia contra los últimos 5 expresidentes. Nosotros no presentamos la denuncia, eso sí, que quede claro, ni contra Salinas, ni contra Cedillo, ni contra Fox, ni contra Calderón, ni contra Peña Nieto. Así que es lo que dice. El presidente señaló que si las autoridades deciden que no se debe de esperar a la consulta ciudadana, imagínese usted tanto que anduvo buscando la consulta ciudadana, y ahora dice, pues si la PGR, la autoridad dice que no se debe esperar la consulta ciudadana para investigar a los exmandatarios, pues están en la libertad de hacerlo. Tanto que anduvo fregando, por decir, ¿no? Y ahora sale con esto. No, de veras. En fin, así están las cosas. El presidente de la República, un doble juego, una doble cara, en donde pues prácticamente la fiscalía está siendo también utilizada por el presidente. A propósito de la fiscalía, Alejandro Germanero se está dando pues prácticamente un festín, lo escribe hoy Raimundo Riva Palacios. La negociación con Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, que se inició desde Madrid para que alcanzara el criterio de oportunidad a cambio de denunciar a sus jefes, lo ha venido acomodando a su beneficio. Quién sabe si podrá judicializar todo lo que acordaron, que declaró Lozoya el 11 de agosto, pero políticamente es una mina para mostrar que las imputaciones contra altos funcionarios de la anterior administración y políticos, que sí existe, pues que sí hay elementos y que sí tienen cuerpo todas estas imputaciones, y que el jurado popular dicte sentencia. En este momento cae sobre terreno fértil, porque su acusación de cohecho, delito electoral y traición a la patria contra Peña Nieto entra suavemente en el imaginario colectivo que ha linchado al expresidente desde hace 6 años. Así que pues ahí están las cosas. Buscan utilizar la figura de tanto de Peña Nieto como de Felipe Calderón, todas estas cuestiones que realmente le van a servir a López Obrador en su campaña. Y no dude que vaya a salir a hacer campaña, ¿no? Porque eso es lo que le gusta a él. Allá el INE, si no marca un límite, porque a todos los partidos y candidatos anteriores, a todos se los marcó. La acusación contra Peña Nieto está explicada por la Fiscalía como una ayuda que le dio el exsecretario de Hacienda Luis Videgaray para que entre el 11 de diciembre del 2012 y el 30 de noviembre del 2018 recibiera indebidamente por interpósitas personas casi 6 millones de dólares, además de 84 millones de pesos depositados en una cuenta radicada en el Principado de Europa, en el Principado de Liechtenstein, un paraíso fiscal ahí en Europa, o entregados en efectivo por parte de la empresa Odebrecht y su filial petroquímica Braskem Idesa, que tenemos aquí en Coatzacoalcos, Veracruz. Así que pues está la cosa. Y otro personaje que le va a servir de mucho electoralmente a López Obrador es el señor Alonso Ancira. ¿Qué pasa con el ex dueño o dueño de Altos Hornos de México? Bueno, pues las autoridades españolas rechazaron el tema que había alegado este señor de persecución política,
y confirma su extradición a nuestro país. Esto seguramente será decidido en esta semana y pues pronto creo que podríamos estar viendo a este señor aquí en México. Lo interesante sería saber si va a ir a dar a una cárcel, si trae un amparo, bajo qué acuerdos se negoció todo esto, ya lo estaremos viendo, pero de que le va a servir a López Obrador en su campaña, digo, la verdad que en este preciso momento, y no dude usted que a lo mejor el próximo año, faltando unos meses, un mes, 2 meses, yo quisiera que usted lo recordara, faltando unos 15 días, 20 días, un mes, igual y la Fiscalía General de la República llama a Enrique Peña Nieto, aunque no lo vaya a meter a la cárcel, pero ya me imagino yo el circo mediático, ¿no?, de López Obrador, de la llegada de Peña Nieto a México. Hemos mandado a traer a Peña Nieto a que declare, aunque no vaya a ir a la cárcel, pero lo va a utilizar. Ya va a ver usted, ojalá lo recuerde, pero se lo estoy anunciando de una vez, ¿no? Bueno, la Audiencia Nacional de España rechazó que el empresario mexicano Alonso Ancira pueda ser considerado un perseguido político, ya que los hechos que se le imputan se relacionan con delitos comunes de clara corrupción. Allá en España también es un delito. El tribunal español descartó la prescripción de los presuntos ilícitos alegados por la defensa de Ancira, al considerar que tanto la Fiscalía de la República como un juzgado mexicano han entendido que los hechos no han prescrito y por tanto no se debe hurtar el rol de decidirlo a la justicia mexicana, según resalta el auto de la Audiencia Nacional al que tuvo acceso precisamente el diario El Universal. El Pleno de lo Penal desestimó el recurso de súplica presentado por el expresidente de Altos Hornos de México contra el auto que acordaba su extradición a México por varios delitos de corrupción y confirmó su entrega a las autoridades mexicanas al considerar que los hechos por los que se le persigue también son delitos en España y concurre por ello el principio de doble incriminación. Así que Alonso Ancira llega a México y el próximo año, faltando unos 15 o 20 días para la elección que se lleva a cabo en 15 estados de la República Mexicana para cambiar gobernadores, en otros estados presidentes y diputados locales, creo que en todo el país diputados locales, si no mal recuerdo, y en gran cantidad de presidentes municipales, pero en donde sí va a haber una renovación total es en el Congreso de la Unión, allá en San Lázaro, en donde están los diputados federales. El próximo año se eligen 300 diputados por la vía uninominal y 200 por la vía plurinominal. 500 diputados al Congreso. En todo el país va a haber elección pública. Buscarán la forma de mantener la mayoría para seguir apoyando las políticas que ha llevado el presidente de la República, que no han sido las más acertadas de las que pudiéramos hablar. Esa es una realidad. Todos los días el presidente hace uso de la tribuna para difamar, para calumniar. Eso de verdad es algo que sucede todos los días aquí en este país. Están documentadas 70 mentiras diarias desde el púlpito de la infamia, como ya le llaman algunos. Y esto de verdad es muy lamentable porque nosotros esperábamos otra clase de presidente. Si bien es cierto, deseamos que se combata la corrupción, que se meta a la cárcel a estos bandidos, ladrones, porque no estamos defendiendo a nadie. Lo cierto es que queríamos a un presidente que no dividiera al país y que realmente tuviera un concepto de lo que es ser un jefe de Estado. Un presidente con visión de futuro. Un presidente realmente que atendiera el tema de la enorme inseguridad. Llevamos más de 70,000 muertos, homicidios dolosos, en tan solo 2 años. La corrupción está a todo lo que da. No hay medicamentos para tratar problemas de salud, oncológicos o de cáncer. Se eliminó el fondo de salud que podía atender a las personas que no tenían seguridad social de ninguna naturaleza. Se destruyeron los fideicomisos para la ciencia, para la tecnología.
se criminaliza a las personas sin llegar a un proceso como lo hace todos los días el presidente. Eso es lo que lo que tenemos el día de hoy. ¿Qué tanto le va a dar de aquí al próximo año al presidente? Bueno, si es necesario, se lo adelanto, seguramente van a mandar a llamar a Enrique Peña Nieto. Y aunque no vaya a la cárcel, lo van a utilizar mediáticamente, que el combate a la corrupción va con todo y contra todo aquel, no importa que haya sido presidente, y eso seguramente también le puede acarrear muchos votos, porque eso es lo mejor que sabe hacer este presidente. En fin, así están las cosas. Bueno, a ver, lo de Alonso Ancira, pues ya prácticamente es un hecho, ¿no? Que va a llegar aquí a nuestro país. Oiga, saludos a Toño Cruz, hombre, nuestro amigo Antonio Cruz, saludos, Toño Cruz, un gran amigo de hace muchos años, saludos por estarnos viendo, pues eso es lo que tenemos aquí en este país, ¿no? Eso es lo que el pueblo eligió a un personaje que pues ha perdido el rumbo, un personaje pues que durante 18 años buscó la presidencia y hoy mire usted qué terriblemente está trabajando, dividiendo el país, conservadores, fifís, neoliberales, en fin, eso es lo que hemos elegido como presidente, bueno, los que votaron por este señor, ¿verdad? Vamos a hacer una breve pausa y regresamos inmediatamente. Saludos, ya lo dije, a Toño Cruz, saludos Toño, gracias por estarnos viendo, y vamos a una pausa y regresamos inmediatamente, no se vayan. Información vía internet. NP